Si agarra sus Biblias, vaya a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Y esta noche continuamos mirando a los testigos del Antiguo Testamento de un reino venidero de Cristo en la tierra. Y quiero decir esto por adelantado. Mientras ponía este proyecto junto, empecé a luchar con el hecho que tenemos que entender cosas teológicas grandes y generalmente hablando, la idea general de los pastores hoy en día es no enterrarlos con teología. Y ha sido bien satisfactorio para mí de ver en estos meses de cómo hemos estudiado la palabra y he recibido muchos correos electrónicos de ustedes de cómo han respondido en aprender más de lo que estamos hablando. Y no es eso el punto. Lo mejor que conocemos en el futuro, lo mejor que vamos a vivir y lo vamos a atesorar en nuestro corazón. Me da pena por aquellos cristianos que no están expuestos a teología del futuro. Ocupamos más de eso y la Biblia nos da todo eso. Y estoy contento de ser parte de esta iglesia que tiene el deseo de enseñar estos detalles. Y parte de esos detalles es ir a través del Antiguo Testamento para dar una demostración que aquellos que a lo mejor pudieran decir que eso nada más habla en una parte de la Biblia que es en Revelaciones 20 y en realidad no, está en todas partes. Y así que por esta parte de la Biblia escogí 19 lugares donde la Biblia habla de esto. Y en esta noche hablaremos en Jeremías, en capítulo 3, y vamos a estar yendo a otros capítulos. Pero vamos a llegar a un versículo que es especialmente muy conocido por nosotros. El hecho de que todo cristiano atraviese a tiempos y quizás incluso largas temporadas de sufrimiento espiritual a través de las terribles circunstancias que no nos atormentan como seres humanos que vivimos en un mundo caído, y sin duda es especialmente durante estos tiempos que el que quizás sea el versículo bíblico, en mi opinión, más comercializado sobre la esperanza de Dios, que brinda consuelo en forma de carteles, arte caligráfico, tazas de café, camisetas y páginas de inicio de sitios en la Internet. Yo mismo recibí un hermoso regalo con este versículo de la Biblia hace algunos años durante un momento particular difícil en la vida de nuestra familia. Y ese versículo es Jeremías 29:11 que dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara Jehová, planes de paz y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y ciertamente, en un sentido general, esto es cierto para todos los creyentes genuinos en Cristo. Dios sí conoce los planes que tiene para nosotros y nuestro futuro. Y la esperanza está de verdad asegurada por la sangre de la cruz y la esperanza segura del cielo. Pero como creyentes, con integridad, en la forma en que tratamos la santa palabra de Dios, es nuestro deber profundizar un poco más para descubrir qué precipitó a Dios a hacer esa promesa. Y lo que precipitó a Dios a hacer esa promesa se registra en Habacuc 1, versículo 5. Mira entre las naciones y mira, asómbrate también, asómbrate, porque algo estoy haciendo en vuestros días. No lo creerías si te lo contaran, porque he aquí yo levanto a los caldeos, esa nación amarga y apresurada que camina sobre la anchura de la tierra para poseer moradas que no son suyas. El reino del sur de Judá había sido tan infiel a Dios, tan corrupto y vil, que Dios traería a los guerreros caldeos del imperio babilónico para aplastar a Judá y destruir a Israel. Y Jeremías 29:11, proporcionado por Dios a través del profeta Jeremías, es sólo una pequeña parte de la esperanza que Dios estaba dando incluso a su pueblo desobediente. De hecho, Jeremías 29:11 no solo se encuentra en un pasaje más amplio con más sustancia que simplemente esa promesa, sino que también se encuentra en el contexto más amplio de muchas promesas y garantías que Dios le hizo a Israel. Volveré a eso en breve. Pero porque queremos entender la palabra,
quiero recordar primero unas características importantes de la teología premilenial para preparar el escenario para nuestras observaciones en el contexto más amplio de Jeremías. El eminente estudioso del Antiguo Testamento, el Dr. Walt Kaiser, hace la observación de que el premilenialismo tiene características básicas. Una es una filosofía de la historia, dos implica un sistema de interpretación y tres es una teología de la historia de la salvación. Y quiero compartir esto para que usted pueda enriquecer su apetito. Como filosofía de la historia, el premilenialismo afirma que Dios es lo suficientemente sabio y poderoso para cumplir sus promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob y David dentro del alcance del tiempo y el espacio. Dios no abandona las promesas reales de las tierras cambiando sus promesas. Las realidades físicas hechas a los patriarcas. Él cumple todas sus promesas de una manera que entendemos. Como sistema de interpretación, el premilenialismo ve las promesas a Abraham y David como incondicionales, que no descansan en las acciones de ningún ser humano. Cualquier sistema que altere las promesas a Abraham basándose en las acciones de la humanidad, por ejemplo, Israel crucificando a Cristo, niega la naturaleza incondicional de las promesas de Dios a Abraham y a David y con respecto a un futuro Israel en la tierra. Y como teología de la historia de la salvación, el juicio de Dios sobre Israel no puede verse como su última palabra a su nación escogida. Consistentemente, en los profetas del Antiguo Testamento, es lo que predice el juicio de Israel, incluye la esperanza del regreso de Israel a la tierra y de la bendición. Y hay muchos teólogos que dicen que eso no va a ser así, y eso no está bien. Pero aquí está la pregunta planteada por aquellos en el campo del amilenialismo, que Israel ha sido en algún nivel o de alguna manera, dependiendo del subsabor del amilenialismo, que ha sido reemplazado o resignado por la Iglesia. Pero aquí está una pregunta: ¿se cumplieron esas promesas de retorno y bendición al regresar del exilio en el siglo V? A lo mejor fueron cumplidas ahí, pero ahora Israel ha perdido permanentemente su lugar como entidad nacional geopolítica con derechos sobre su tierra y seguridad futura, ¿verdad? Esa es la pregunta más grande. ¿Y por qué estamos constantemente aprendiendo esto? La Biblia es la que nos enseña semana tras semana. Porque si Dios no puede cumplir las promesas de Israel, yo tengo miedo de mi muerte, porque no cumpliría lo que ha dicho sobre eso. Pero podemos confiar en Él. ¿No fueron esas promesas verdaderamente verdaderas? Y también tengo la versión larga de la palabra de Dios. Los profetas que escribieron después de que Israel regresó, continuaron profetizando sobre la venidera bendición nacional de Israel en formas que no pueden ser reinterpretadas o redesignadas como la Iglesia, a menos que él decidida interpretar esta profecía post-exilio a través del lente de un nuevo cambio de significado de prioridad del Testamento. Por ejemplo, el profeta Ageo registra que Dios prometió que algún día sacudiría a todas las naciones y el mundo entero traería tributo a Israel, y esto es después del regreso del pueblo. Zacarías registra que Jerusalén es la capital del mundo a la que las naciones obedientes pagan tributo y las naciones pecadoras que no lo hacen son castigadas. Y eso es después del exilio. Malaquías registra que los justos en Israel pisotearán a los impíos con la finalidad del juicio de Dios. Malaquías 4:3. Abdías describe las fronteras completamente ampliadas de Israel que poseen las tierras de sus enemigos con una declaración final del gobierno del reino de Jehová. En
La Biblia habla de eso. Y Joel describe la liberación de Israel, especificando a aquellos que escapan de Jerusalén durante el día y grande día terrible de Jehová en Joel 2:31. Ninguna de estas predicciones se cumplió después del regreso del exilio. Ninguna de ellas. Así que debe de haber algo más. Así que esta noche recurriremos al testimonio de Jeremías en el Antiguo Testamento para responder a esta pregunta. Previo el profeta Jeremías, tan importante para la historia de Israel, una restauración de Israel más allá del regreso del exilio. Ahora, antes de profundizar esta serie en particular sobre los testigos del Antiguo Testamento, tratar sobre el reino milenial en general, pero es imposible evitar cruzarse con Israel, por lo que estará extremadamente centrado en Israel, pero veremos cómo el futuro del reino de Israel ciertamente se cruza con el futuro de los gentiles, que somos nosotros. Y voy a dar varias respuestas a la pregunta. ¿Previó el profeta Jeremías, tan importante para la historia de Israel, una restauración de Israel más allá del regreso del exilio? Aquí está la primera respuesta, 5 promesas. Esa es la primera respuesta, 5 promesas. Y esto nos lleva a Jeremías capítulo 3, del 14 al 21. Y voy a leer del versículo 14 en adelante. Volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os llevaré a Sión. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más, arca del pacto del Señor, no les vendrá a la mente, ni la recordarán, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor, y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. En aquellos días andarán la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di en heredad a vuestros padres. Jeremías le da al lector un sabor profético de los últimos tiempos en este pasaje. En aquel tiempo, dice el versículo 17, en aquellos días, versículo 18, un tiempo en el que ya no habrá más terquedad pecaminosa. El versículo 17 habla de eso. Pero podemos quebrar esto en 5 promesas. La primera promesa, Dios recordará a cada judío creyente. Dios recordará a cada judío creyente. En el versículo 14, incluso si hay solo 1 de una ciudad y 2 de toda una familia, ningún creyente será olvidado. Serán devueltos a Jerusalén. Y en el versículo 14, Dios retrata a Israel en tiernos términos familiares. Representa a Israel como sus hijos. Pero también en un retrato quizás aún más íntimo dice, yo soy un amo para vosotros. Porque es algo íntimo. Pues la palabra hebrea no describe a un amo en el sentido de una relación amo y esclavo, más bien representa la relación marido y mujer. A veces se traduce en el Antiguo Testamento como marido. Entonces la base para la súplica de Dios a Israel para que regrese a él se basa en el vínculo matrimonial inquebrantablemente que Dios celebró con Israel en el monte Sinaí. Porque Él hizo eso, Dios va a recordar a todos los creyentes que son de su pueblo. La segunda promesa tiene que ver con Dios proporcionará pastores fieles. En el versículo 15 dice que Él va a dar pastores. Algunos sostienen que al regresar del exilio esto se cumplió en hombres como Zorobabel y Esdras, pero ciertamente no pueden interpretarse como algo permanente. Solo la llegada del gran pastor, como dice Ezequiel 34:23, cumplirá esta promesa junto con los pastores secundarios nombrados por él. Hay una tercera promesa. Dios cumplirá sus promesas de una gran población. En el versículo 16 habla de eso,
¿Qué quiere decir esto? Pues miraremos brevemente a Jeremías 23:3 que repite esta promesa. Pensamos en Ezequiel en 36:11 y que le promete a Abraham que lo multiplicará para cumplir su promesa. Y hay una promesa número 4, Dios reemplazará el arca del pacto. Y eso lo podemos ver en el versículo 16. ¿Por qué es esto? Porque el arca del pacto durante la época del antiguo pacto sirvió como el trono de Dios y fue colocado en el lugar santísimo, lo que significa la presencia espiritual de Dios con su pueblo. Pero ahora en Jerusalén, en el versículo 17, ellos mismos van a ser el trono de Dios. Y las naciones reunidas en el trono de Jehová indican visitas al rey. Para una persona, las naciones reunidas en Jerusalén son ciertamente uno de los cuadros más grandiosos del reino venidero y no pueden ser espiritualizadas simplemente como naciones que llegan a la fe en Cristo. El texto es específico en que se están reuniendo en Jerusalén. Hay una promesa número 5, Dios reunirá a Israel. En el versículo 18 habla de eso y van a regresar juntos. Y algunos afirmarán que esto se cumplió al regresar del exilio y así fue hasta cierto punto. Pero el regreso del exilio fue el regreso de solo unos pocos miles, no de la totalidad de la nación. Y los que regresaron no eran de las 10 tribus del reino del norte tomado por Asiria, nunca regresaron. Por favor, tenga en cuenta la última frase, que las promesas de Dios era sobre que les iba a dar la tierra que les dio a sus padres. Esto implica fuertemente los límites originales prometidos a Abraham y dificulta la espiritualización de la tierra en un concepto general de que toda la tierra pertenece a los creyentes en Cristo, porque esto es específico. Así que tenemos 5 promesas. Aquí tenemos otra respuesta a la pregunta. La segunda respuesta es, tenemos 2 plazos de tiempo. 2 plazos de tiempo. Vuelva a Jeremías 16, versículo 14. Jeremías 16, versículo 14. El primer plazo de tiempo que contesta esta pregunta es que la restauración sigue al juicio. Jeremías 16:14 dice, Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando yo no se dirá, vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual le di a sus padres. Y aquí enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores, que los cazarán por todo monte y por todo collado y por las hendiduras de las peñas, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me oculta, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos, pero primero pagaré el doble de su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y han llenado mi heredad con sus abominaciones. La restauración nacional de Israel se compara con el evento más importante en la historia de Israel, el milagroso éxodo de Egipto, pero ahora esta restauración nacional reemplazará al éxodo como el ejemplo más excelente del poder salvador de Dios para Israel. Y hoy, hasta este día, los judíos recuerdan eso, y ahora esto lo va a reemplazar a ese evento que pasó en Egipto. Y el versículo 15 define esta restauración como un regreso físico a la tierra y un regreso a la tierra definida por los patriarcas, algo que nunca ha sucedido en la historia bíblica o posbíblica. Pero como leímos el versículo del 16 al 18, Israel primero debe someterse al juicio por el pecado nacional, porque dice que primero pagaré doblemente. El versículo 18 habla de esto.
cuando dice que primero es que va a hacerlo antes. Así que para ser claros, pagar doblemente no es un castigo doble, esto sería inconsistente con la naturaleza justa de Dios, esto habla de juicio proporcionado. Nada es más atroz en términos de deslealtad al pacto que la idolatría. Es adulterio espiritual, por tanto el pago por el pecado es severo. En la profecía de Isaías, Dios declara la misma idea de que al final del exilio Israel habrá recibido doble por todos sus pecados, juicio justo y proporcionado. El segundo plazo de tiempo que responde a nuestra pregunta es un tiempo venidero de angustia para Israel con las naciones del mundo reuniéndose a su alrededor. Y el texto da dos explicaciones diferentes. Y dice que también que las naciones se van a reunir para esto. Esto se oye mucho como el libro de Revelaciones, usted dirá, y claro, porque es igual. El versículo 19 dice, oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de justicia, a ti vendrán las naciones, a los términos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. ¿Puede hacer el hombre dioses para sí, pero no son dioses? Por tanto, he aquí voy a darles a conocer, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor. Dios describe a Israel en un día de angustia y las naciones del mundo reuniéndose a su alrededor. Y el resultado será que las naciones verán a Dios tal como Él es. Primero, va a pasar de dos maneras. Primero, a través del poder de su rescate de Israel, como en Zacarías 14 lo dice. Y juicio, y luego a través de un remanente de gentiles que creen cuando sean testigos de la restauración de Israel y el regreso del Mesías. Y me gusta lo que dice el versículo 18. Dice que los gentiles están diciendo que nuestros padres cultivaron nada más que puras mentiras y reconocen que Dios es el que ha hecho todo esto, es la salvación de muchos gentiles. Israel primero estará en una tremenda angustia que no tiene paralelo y que aún no ha sucedido, un momento que se describe en muchos otros lugares de las Escrituras. Daniel 12:1 dice, ahora en aquel tiempo se levantará Miguel. En Revelaciones 12:13 habla de eso también, de cómo la gente de Dios va a esconder en los desiertos. En Jeremías 37 dice que habla de esos días de angustia para ese pueblo. Regresando al eminente doctor Walt Kaiser, afirma que estas dos marcas de tiempo, como la respuesta a nuestra pregunta sobre la restauración de Israel en Jeremías, prediciendo un tiempo más allá del regreso del exilio, y dice esto para resumir en la restauración de la tierra histórica que eclipsa incluso en fama al Éxodo, presidida por una época de problemas sin precedentes para Israel, solo puede encajar en el esquema premilenial. Así que hemos mirado 5 promesas y 2 tiempos, y aquí una tercera respuesta a la pregunta. ¿Previó el profeta Jeremías tan importante para la historia de Israel, una restauración de Israel más allá del regreso del exilio? Y otra respuesta es un rey. Vuelva a Jeremías 23:3. Jeremías 23:3. En este pasaje, el Mesías venidero será llamado en términos familiares para el lector de Isaías 11 el renuevo. Y quiero expander en esta parte de la Biblia. Esto es más que una simple metáfora del Mesías viniendo del árbol de Isaí y David, como dice Isaías 11:1. Pero esto también habla de legitimidad. Es un término técnico que se refiere al heredero legítimo de una línea de dinastía establecida, al rey adecuado del reino, que el rey va a tener muchos hijos y muchas ramas, pero Jesús es
la rama. Él es el único heredero, el único que se puede sentar en el trono de David. Jeremías 23:3 dice: Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastores, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia de la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su propio suelo. La característica central de esta sección es el anuncio de la venida del rey davídico, pero esto está claramente en el contexto de la segunda venida del rey. Y si lo puedo poner en términos que podamos entender, esto no tiene que ver nada con la Navidad. La enseñanza del remanente reitera este tema que se ve regularmente en Jeremías y ver particularmente en los capítulos 24 y 40. En el versículo 3, el tema de ser fructíferos y multiplicarse es importante, y recuerda que ya lo hemos visto una vez en Jeremías 3. También recuerda que en Isaías 65:20 las promesas del reino de que la mortalidad infantil será inexistente ciertamente contribuirá a esta promesa de gran fecundidad. Y versículo 4 indica un liderazgo justo junto al rey Mesías, pastores justos, en contraste con los pastores injustos bajo los cuales Israel sufrió durante tanto tiempo, reyes y líderes impíos. Y estos están enlistados en el versículo 1 a 2, donde Dios dice que cuidado con los pastores que no cuidaron el rebaño. Y el versículo 5 dice que el renuevo justo que ha de venir está asociado de manera paralela a hacer justicia y rectitud donde en la tierra. Y el versículo 6, cuando el Mesías gobierne, él será llamado, no nombrado como si fuera la primera vez, pero será llamado, conocido por vivir la ética de Jehová, nuestra justicia. ¿Por qué es importante? Porque su deidad se afirma claramente y su gobierno se caracteriza por su justicia. Y es claro que este es el Mesías y es Jehová su nombre. Y luego nuevamente en versículos 7 y 8 podemos ver el tema de la reunión de Israel ahora reemplaza en la leyenda, por así decirlo, incluso al Éxodo. Así que un rey contesta esta pregunta. Y aquí tenemos otra respuesta a la pregunta. Nuestras respuestas han sido 5 promesas, 2 clavos y un rey. Y la cuarta es respuesta a la pregunta, es 2 regresos. Vuelva a Jeremías 29:10. Vaya conmigo, Jeremías 29:10. Esta porción está dirigida a los exiliados de Babilonia. Jeremías 23:10 dice: porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se han enlutado a la tierra, y se han secado los prados del desierto por la mala hierba, el recto de su poseído en su recto. Porque van a hablar mi nombre y van a orar hacia mí, y yo los escucharé, y ustedes me van a buscar, y yo los oiré, y los encontraré, y los voy a poner en mis manos, y yo voy a causar que regresen al lugar donde yo los saqué. En el versículo 10 es sorprendente que Jeremías prediga el desmoronamiento de un imperio aparentemente indestructible. Era Babilonia.
Y esta es una de las porciones de las Escrituras leídas por el cautivo judío y profeta Daniel, que lo llevó a orar y a regocijarse inmediatamente al leer este texto, apenas unos años antes de que se completaran los 70 años. Daniel 9, versículo 1, dice: en el año primero de Dario, hijo de Asuero, de la descendencia de los Medeos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, discerní en los libros el número de los años acerca de los cuales vino palabra de Jehová al profeta Jeremías para el cumplimiento de la devastación de Jerusalén, es decir, 70 años. No voy a entrar en muchos detalles sobre esto, y hay muchas indicaciones de cómo descifrar los 70 años, y no me voy a enfocar en eso, pero en mi opinión la solución más plausible es la más sencilla, que en el año 539 antes de Cristo el imperio babilónico cayó en manos de los persas. En el año 538 antes de Cristo, Ciro de Persia emite su decreto para permitir que los israelitas regresen a Israel. Y este decreto se produjo aproximadamente 68 años después de que los babilonios tomaran los primeros exilios en el año 605. Para cuando la ola de los judíos se organizó, viajó a Jerusalén y puso los cimientos del templo, y habían pasado 2 años más, lo que lo sitúa precisamente en 70 años. Así que aquí están los dos regresos. No estoy hablando de los regresos del exilio. El primer regreso habla de una ubicación específica, y la segunda habla un regreso a su fortuna. Versículo 10, Dios promete volveros a este lugar, y vea también el final del versículo 14. Y dice que Él va a establecer su lugar. Y habla de los 70 años que ya fueron cumplidos de garantía de retorno, cumpliendo Dios su palabra en ambos casos. Déjese lo pongo de esta manera. Si yo le dijera, sin alguna duda, que la luna va a explotar en 12 meses de aquí, y por causa de eso usted debería de invertir en cierta compañía, usted no me quisiera creer, pero después de 12 meses la luna sí explota y después va a querer invertir. Pues Dios está diciendo que Él va a destruir al imperio más grande, y le está diciendo a su pueblo, y a propósito van a regresar a su tierra. Y el imperio más grande fue destruido. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios iba a cumplir sus promesas de lo que prometió de regresarlos. Pero ¿qué es este lugar? En el contexto grande de Jeremías 3, este lugar, que la tierra que le dio a sus padres, es una heredad a la que los que salieron nunca regresaron. Ellos regresaron a un lugar, pero parte pequeña de la promesa, y también una parte muy pequeña de tierra. La promesa de Israel es más grande que eso, así que es un regreso específico a un lugar, pero hay otro segundo regreso, y es el regreso a la fortuna. El versículo 14 dice también: entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. ¿Qué quiere decir esto? Lo más sencillo es esto, que les va a regresar la tierra a su pueblo. Hay una conexión clara en Deuteronomio 30, versículo 3, que Dios les va a regresar su cautiverio y se compadecerá de ti y te reunirá de nuevo de todos los pueblos donde Jehová tu Dios te dispersó, y Dios te va a traer una vez más a donde estaban tus padres. Pero quiero llevarlos otra vez más al versículo 11. Por tanto, el profeta está hablando de que Dios tiene una promesa a nuestro Dios, y dice que les queda un futuro y esperanza. La palabra futuro es la palabra fin en hebreo.
La misma palabra se utiliza a menudo para describir el resultado final de una situación. Proverbios 5:4 dice, pero su fin es amargo como ajenjo. Proverbios 16:25 dice que hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Isaías 46:10 dice que Jehová anunció el fin desde el principio, así que es mejor ver el futuro como fin y esperanza. Y son paralelos, que el futuro se acaba y hay esperanza, y la esperanza es el final de esto. Eso simplemente no se está usando por usarse, es algo que tiene que ver con el futuro. Y escuche, el regreso de estas personas del exilio no puede ser la promesa última de esto, porque Dios está mirando al final. Pero hasta ahora nuestra respuesta han sido 5 promesas, 2 plazos, un rey y 2 devoluciones. Y hay una quinta respuesta a la pregunta: ¿previó el profeta Jeremías ser importante para la historia de Israel, una restauración de Israel más allá del regreso del exilio? Y vamos a ver 13 características. Vaya a Jeremías 30. Jeremías 30 tiene un sabor del Nuevo Testamento y tiene las profecías de Jeremías, y si bien todos los creyentes reformados están de acuerdo en que Jeremías 30:33 contiene una profecía importante del nuevo pacto venidero, tratar de separar esas promesas del nuevo pacto del entrelazamiento con las promesas de Israel se vuelve muy difícil, porque las promesas de Israel son muy precisas y específicas y se juntan y no se puede separar. Los israelitas fueron exiliados por Dios, el reino del sur de Judá exiliado a Babilonia, que eventualmente será conquistado por los persas, pero en el momento del exilio en Babilonia, el profeta Jeremías escribió que Dios sería fiel a las promesas de su pacto para con su pueblo. En Jeremías 31, ¿y cuáles serían algunas de las características de este regreso a la tierra? Dice que Dios habló diciendo que iban a venir días que él iba a regresar la fortuna a su gente. Y Jehová dice que él los va a causar que regresen y que les dio a su padre que la van a habitar. Entonces, ¿qué va a ser la característica de este regreso? ¿Cómo se va a mirar? Y les voy a dar una lista rápida. La número 1, no van a ser encerrados una vez más. El versículo 8, y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños no los esclavizarán más. La segunda, la vindicación total. En el versículo 11 del capítulo 30, entre quienes os esparcí, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Hay una tercera respuesta: Jerusalén y el templo reconstruidos. Dice Jeremías 30:18, he aquí restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob, y tendré misericordia de sus moradas. Será reedificada y la ciudad sobre sus ruinas, y los palacios se asentarán como estaba. Hay una característica número 4, reunificación completa del verdadero Israel. Jeremías 31:8, he aquí yo los traigo del país del norte, y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, y los traeré a la mujer encinta, también la que está dando luz, una gran compañía volverá acá. Con llanto vendrán, y entre súplica los guiaré, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Oí, naciones, las palabras del Señor, anunciar en las costas lejanas, y decir, el que dispersó a Israel lo reunirá, y lo guardará como un pastor a su rebaño. Una quinta característica es que tendrán celebración perpetua. Eso quiere decir que va a ser una celebración constante.
Capítulo 31, 13 de Jeremías. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos aún cambiaré su duelo en gozo, y los consolaré y los alegraré de su tristeza. Aquí está otra que hace difícil que digamos la iglesia. Va a haber un sacerdocio justo. Jeremías 31, 14. Y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará. Hay una séptima característica, un nuevo pacto con justicia interna. Jeremías 31, 31. Y esto es glorioso, es la profecía gloriosa. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo va a pasar eso? Va a pasar con el Espíritu Santo adentro de ellos, y eso nos ha pasado a nosotros y estamos en el comienzo de eso. Hay una octava característica, una nación eterna de Israel. Jeremías 31, 35 dice así: así dice el Señor, el que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declararé el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Y esto es importante. Todos los cristianos reformados creen que Dios va a salvar a los judíos del futuro. Dice que no van a salvar, Dios no va a salvar a todos los judíos, sino a unos de ellos. Hay una característica 9, Jerusalén será segura para siempre. Jeremías 31, 40 dice: y todo el valle de los cadáveres y de las cenizas y todos los campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos hacia el oriente, serán santos al Señor, y la ciudad no será arrancada ni derribada nunca jamás. Generalmente hablando, la verdad es que Israel está constantemente en peligro. Ya no va a ser esa la situación de ellos. También habrá unidad espiritual, todo inclusiva. Jeremías 32 al 39 dice esto: y les haré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. ¿Por qué es eso importante? Porque es importante, porque en la iglesia a veces no se puede la unidad, pero oír de un país donde está toda la unidad solamente lo puede hacer Dios. Habrá también comunidad sin obstáculos, según Jeremías 32:41. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Hay otra característica, número 12, el mundo honrará a Israel como la nación de Dios. ¿Ha pasado eso? Nunca ha pasado. Jeremías 33:9 dice: y la ciudad será para mí nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, que oirán de todo el bien que yo le hago, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo leí. Y hay una característica número 13, va a haber adoración en el templo y será restaurada. Jeremías 33:18, y a los sacerdotes levitas nunca les faltará quien en presencia mía ofrezca holocausto, quemando ofrendas de cereal, y prepararé sacrificios todos los días. Quiero pasar el resto del tiempo regresando a través de recordar al final de Esdras y Nehemías. Y miramos lo que decía Esdras y Nehemías para empezar a ver lo que decía
sobre el milenio. Pero regrese a Esdras y Nehemías por un momento. Esdras y Nehemías cuenta la historia del regreso del exilio y ciertamente parece que Dios está haciendo estas cosas. Pero Esdras y Nehemías es una prueba de que el regreso del exilio no cumplió plenamente las promesas de Dios. Es una sombra, es una demostración de que Dios puede cumplir estas promesas, pero una y otra vez el pueblo falla la lealtad al pacto en Esdras y Nehemías. Y para aquellos que no creen en un reino literal venidero en la tierra, o que creen que el regreso del exilio fue el cumplimiento de las promesas de Dios de restaurar a Israel, consideren esto. Repasemos estas características de la restauración de Israel y veamos lo que realmente sucedió. ¿Qué pasó cuando regresaron? ¿Nunca más fueron esclavizados? En realidad, todos los israelitas que regresaron a Israel después del regreso a Jerusalén todavía están sirviendo al rey persa, incluso llamándose esclavos, y eso lo miramos en Nehemías 9:36. Vindicación total, ni siquiera está cerca de eso. Los pueblos que lo rodean, incluso pueblos pequeños e insignificantes, son una espina clavada en su costado y a una amenaza continua. ¿Fue Jerusalén y el templo reconstruido? Sí, a pequeña escala, pero 3 décadas después de la época de Cristo, Jerusalén y el templo son nuevamente destruidos por Roma. Fueron reunidos completamente del verdadero Israel. Menos de 50,000 judíos regresaron originalmente, en total una fracción de total en Israel. Celebración perpetua. Han tenido algunas celebraciones, pero la mayor parte de Esdras y Nehemías ha estado salpicada de pruebas, dolor, reprensiones y reversas espirituales. Un sacerdocio justo. Esdras y Nehemías ha tenido a algunos sacerdotes corruptos, a veces hombres no espirituales en el liderazgo. ¿Habrá un nuevo pacto con justicia interna? ¿Tuvieron eso? En múltiples ocasiones Israel hace promesa a Dios y cada una de ellas es incapaz de mantener su obediencia. ¿Habrá una nación eterna de Israel? Israel solo será semi-independiente por un periodo de aproximadamente 6 años entre este momento actual a finales del siglo V a.C. y hasta que Roma diezme la nación. No hay una nación eterna hasta ahorita. Jerusalén ha sido salvo para siempre. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas de Tito finalmente destruyeron a Jerusalén. ¿Habrá unidad espiritual toda inclusiva? ¿Tuvieron eso? Tanto Esdras como Nehemías han tenido que lidiar con la desunidad entre el pueblo, y algunos queriendo guardar la ley de Dios y otros desconectados de la ley, algunos queriendo ser fieles como pueblo étnico y otros queriendo complacer a los líderes circundantes que lo intimidan. ¿Tuvieron comunión sin obstáculos con Dios? Nehemías capítulo 7:10 trata de tener que restablecer la comunión con Dios y ser quebrantados una vez con respecto a su propio pecado y rebelión. El mundo ha honrado a Israel como nación de Dios. Ni siquiera las pequeñas tribus circunstantes honraban a Israel, y ciertamente Persia no lo hizo. Israel era simplemente otra provincia concitada y que controlaban. Tuvieron la adoración restaurada por un tiempo, pero no duraría mucho. Entonces, ¿qué nos dice Jeremías? Jeremías nos dice que para cualquiera que diga que las promesas finales de Dios a Israel se cumplieron al regresar del exilio y que no hay futuro para Israel nacional, ese no puede ser el caso. Nos está dando la evidencia de 5 promesas de 2 periodos de tiempo, un rey, 2 retornos y 13 características. Y quiero regresar a recordar de Nehemías mismo. Él tiró la toalla. Él sabía que el regreso del exilio no era el final. Él sabía que eso no iba a ser el final de Israel. En Nehemías 13, Nehemías da 4 recuerdos que muestran que sabía que el reino de Dios en la tierra y la restauración de Israel no se cumplió en su tiempo. El primer recuerdo está en Nehemías 13:10.
También descubrí que las porciones de los levitas no se les había dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y lo restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes, y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaban Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba dignos de confianza. ¿Qué es esto? De que les pongo en términos de la iglesia. Lo que está pasando aquí es lo equivalente a la iglesia no estarle pagándole a los pastores. Y está Nehemías diciendo: recuerda esto, oh Dios. Y Nehemías ora para que Dios sea recordado. ¿Y por qué es esto importante? Esto es importante porque Nehemías ya no pide bendiciones en el presente. Está pidiendo el favor de Dios en el futuro. Segundo recuerdo está en el versículo 20. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: ¿por qué pasé la noche delante de la muralla? Si lo hacéis de nuevo, usaré fuerza contra vosotros. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo, porque esto también: acuérdate de mí, Dios, y ten piedad de mí. Recuerda la grandeza de tu misericordia. Nehemías añade a su oración anterior: porque también esto, acuérdate de mí, oh Dios mío. Otra vez, ahora un enfoque futuro. Hay un recuerdo número 3. Algunos de los sacerdotes se habían casado con mujeres extrañas, hombres que iban a tener que ser ejemplos. Se casaron con mujeres extrañas y sus hijos no se les enseñaba hebreo, no podrían aprender la palabra de Dios, esencialmente como un pastor que cría a su familia sin conocer ni preocuparse por Dios en absoluto. El capítulo 13, versículo 29 dice: acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas, porque ellos estaban criando a sus hijos como si no hubiera Dios. Nehemías le pide a Dios que recuerde que ha definido la santidad del sacerdocio y los levitas, creyendo que el sacerdocio y los levitas funcionarán en el reino futuro. Y a propósito, enseñando que él cree que van a funcionar en el futuro, él les dice: recuérdalos. Y ya lo miramos en Jeremías 31. Y hay un cuarto recuerdo. Y esto no es solo un resumen de las primeras 3 oraciones de recuerdo, sino que es el final anticlimático decepcionante para todo Esdras de Nehemías. Versículo 31 dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, para siempre. Acuérdate siempre, dice el Señor. Ahorita ya está acabado, pero yo sé que te vas a acordar el día de mañana de mí. O de ponerlo de una manera, la teología de Nehemías sobre los finales del tiempo, ahora le diríamos premilenial, porque él vivió entendiendo que Israel no puede funcionar sin su rey. Y el rey, Jehová, nuestra justicia, traerá la plenitud de su reino y todo lo que esto significa para Israel cuando él regrese. No es Jeremías y Nehemías les empieza a recordar del libro de Revelaciones. Todos esos que dicen: oh, el milenio simplemente está en Apocalipsis, en realidad está en toda la Biblia. ¿Y cuál es el enfoque? El enfoque es que el reino de Dios no está en la tierra hasta que Él llegue. Y es lo que estamos orando, y es lo que estamos esperando. Oremos. Padre, venimos ante usted, y como hemos dicho en veces, que a lo mejor va a ser esta la última vez que nos vamos a reunir, y a lo mejor Cristo va a venir, y a lo mejor va a empezar la tribulación mientras estamos en nuestros pueblos resucitados, y mientras esperamos en Cristo que traiga todos sus ejércitos con Él. Y este a lo mejor va a ser el último día que nos juntemos, pero en el tiempo venidero tenemos un llamado del Dios mismo,
que ir a todas las naciones y hacer discípulos. Le pido, Señor, que seamos fieles hasta ese día, mientras nuestro Rey regresa. Oramos para su venida y que seamos fieles mientras eso pasa y que proclamemos su palabra hasta que ese día venga. Amén.